Y les decía que para multiplicar por 2, como yo estoy haciendo en este ejercicio, para multiplicar por 2, como estamos haciendo acá, no solo se fijen la forma geométrica de la región donde estoy colocando límites, también fíjense si la densidad, en este caso volumétrica, también es simétrica, que la densidad de este lado sea igual a la densidad de abajo. Les decía hace rato, aquí arriba podría tener una densidad mayor, podría ser una función mayor. De hecho, esta densidad tampoco es tan simétrica respecto al eje Y. Esta parte va a ser más densa que la parte del origen de coordenadas, que se va a volver un poco más etéreo, digamos, en la parte del origen. Y acá voy a tener mayor densidad en esta parte. Pero es simétrica respecto a abajo, porque la densidad depende del tamaño del radio. Si el tamaño del radio arriba, en ese punto, en esa apertura angular, va a ser igual al tamaño del radio en la parte de abajo, en la parte inferior, ¿no? Así que en este caso sí hay simetría, no solo en la forma geométrica del cuerpo, sino también en la densidad. Por lo tanto, puedo multiplicar fácilmente por 2. ¿Sí he colocado mis límites? Estoy colocando para el radio de 0 hasta la esfera propiamente dicha. Phi estoy haciendo variar solo una vuelta, phi lo estoy viendo acá, en el plano XY, porque en ese plano voy a colocar mis límites para phi, en el plano XZ, mejor dicho, o YZ, que es lo mismo, en cualquiera de esos dos voy a poner el ángulo para phi, para este ángulo, no es phi, este es θ, ¿no? En este plano voy a ver la variación del ángulo θ, y para el ángulo phi, en este caso la figura es la misma, pero hay que ver en el plano XY. O sea, ahí coloco mis límites para phi. Bueno, ahora lo único que falta es empezar a resolver la integral. Como estoy resolviendo para el radio, r al cubo, su integral va a ser un cuarto de r a la cuarta. Ese un cuarto se va a cancelar con este 2 que tengo acá, por eso aparece un medio por este lado. La raíz a la cuarta lo voy a evaluar entre 0 y seno de θ coseno de phi, y sin olvidarnos de que tengo un seno de θ acá que sale del jacobiano de transformación. Haciendo ese reemplazo, finalmente me queda una integral como esta. Fíjense que las integrales tienen límites constantes. Fíjense, tanto inferior como superior. Por lo tanto, esta integral doble lo puedo expresar como el producto de dos integrales simples. He separado todos los que tienen phi y he separado todos los que tienen θ. Entonces hay que resolver esa integral, ¿no? Fíjense que yo estoy utilizando para resolver esta integral un método diferente. Estoy utilizando funciones eulerianas. Les aconsejo que vean eso, a ver si al final en algún ejercicio les muestro algo de eso, que es parte de este capítulo también, o de esta materia también, pero por falta de tiempo ya no se logra ver, que es el último capítulo, el referido a integrales eulerianas. Pero en ese capítulo, como una aplicación de las funciones impropias que son las funciones de beta y gamma, hay un método que me permite calcular integrales de esta forma y con estos límites de 0 a pi medios. Y es una fórmula que utiliza factoriales. Es mucho más fácil que tener que ir reduciendo estas funciones trigonométricas elevadas a la cuarta o a la quinta, porque tratar de reducir trigonométricamente eso va a ser un poco largo, porque tengo que ir expresando o poniéndolo de una manera un poco más expandida, digamos, esas funciones, y se puede hacer un poco largo, ¿no? Imagínense seno a la octava de θ, por ejemplo. Eso se va a hacer muy complicado. Entonces, con las funciones eulerianas, les aconsejo que le echen una mirada a eso, ahí en el internet. Pueden calcular ese tipo de integrales y los he calculado yo así, con esas integrales. La primera vale 3pi sobre 16 y la segunda integral vale 16 sobre 15. Por lo tanto, 16 sobre 16 puedo cancelar. Y este 2 lo multiplico por el 15, me sale 30 y el 3 se queda arriba. Y ese es el resultado de la masa que, reduciendo a la tercera parte el numerador y el denominador, simplificando, esa masa vale pi sobre 10. Una masa menos que 1, ¿no? Bastante liviano, digamos. Bastante liviano. ¿De acuerdo? Hemos utilizado coordenadas esféricas. ¿Alguna duda con este ejercicio, jóvenes? Sí, ¿puede volver a repetir en qué caso no cumpliría el multiplicar un escalar? Multiplicar por 2, ya. Cuando Sí, ustedes, vamos a hacer un ejemplito.
Imagínense que yo tengo una figura plana, así lo vamos a ver más facilito. Una figura plana. Digamos una circunferencia. Y está centrada en el origen de coordenadas. Y quiero calcular su masa. Bueno, en el caso de una integral doble, la masa va a ser su densidad superficial por el diferencial de área, porque ahora la figura es plana, a diferencia de este ejercicio que hemos resuelto que era un volumen, por eso hemos utilizado diferencial de volumen. Acá es una figura plana. Ahora voy a suponer y voy a decir, esta figura, viendo solo el dibujo de la circunferencia, digo, esta figura es simétrica. Por lo tanto, no me voy a complicar, eso es lo que yo diría, no me voy a complicar y voy a colocar límites solo para el primer cuadrante. Entonces digo, en coordenadas polares, el radio variaría, por ejemplo, de 0, no sé, hasta el radio de esta circunferencia, que es A, por ejemplo, podríamos pensar que es A, y el ángulo que varíe de 0 a pi medios. Y como hay 4 de estos, multiplico por 4. Entonces ya está resuelto. Pero cuando yo estoy multiplicando por 4, haciendo este análisis, me estoy fijando solo la forma geométrica que tiene esta región circular. Pero no estoy viendo algo que es importante, que es esto, la densidad. Porque cuando yo multiplico, además estoy pensando que la densidad acá es igual que la densidad acá, y es igual que la densidad acá, y es igual que la densidad en el cuarto cuadrante. Y no siempre va a ocurrir eso. Yo puedo tener una densidad acá, no sé, diferente, porque va a ser una función, y las funciones no son necesariamente simétricas. Tengo una densidad ahí, acá yo tengo otra densidad. Se comporta diferente la densidad. Yo puedo tener en el tercer cuadrante otro tipo de densidad. Va a depender mucho de la función, ¿no? De esta función ρ. Aquí puedo tener otra densidad. Y en el cuarto cuadrante, no sé, podría ser similar, digamos, a la densidad que tenía en el tercer cuadrante, digamos, o en el segundo cuadrante, acá. Entonces, cuando yo multiplico por 4, estoy asumiendo que además de que la densidad en los tres restantes, acá, acá y acá, es igual. Por eso el resultado lo multiplico por 4, pero no siempre sucede eso. Yo puedo tener una función con densidad diferente acá, acá diferente y acá diferente. Por lo tanto, no puedo directamente y alegremente, solo mirando la figura, asumir de que el resultado va a ser el mismo multiplicando por 4. Porque eso querría decir que la masa acá va a ser igual que la masa acá, va a ser igual que la masa acá y va a ser igual que la masa acá. Y no siempre es cierto. ¿De acuerdo? Imagínense cualquier tipo de función. Una función, no sé, exponencial, una función que no sé, la densidad podría ser, no sé, una cosa como esta, por ejemplo, podría ser e a la x menos xy, digamos, una cosa así. Entonces, esto ya no es tan simétrico, ¿no? Aquí voy a tener un resultado diferente, acá voy a tener otro resultado diferente, aquí voy a tener otro resultado, en esta región, otro resultado diferente. Entonces, no solo hay que multiplicar por 4 mirando, la conclusión es mirando la forma geométrica del cuerpo. También analicen si la densidad va a ser simétrica para que yo pueda multiplicar mi resultado por 2 o por 4. Igual sucede con los volúmenes. Con los volúmenes ocurre una cosa parecida. Imagínense, a ver, vamos a ver si puedo borrar esto. A veces no me dejan, a veces sí me dejan. A veces uso mal, creo yo, o aprieto mucho. Imagínense, sucede lo mismo acá, miren. Vamos a suponer que yo quiero calcular el volumen de un cilindro. Un cilindro así, ¿de acuerdo? Pero la parte de arriba no es un plano paralelo al plano XY. Vamos a suponer que la parte de arriba es diferente. Vamos a suponer que la parte de arriba es una cosa así. Digamos, esto un poco más arriba y luego esto baja. Digamos que es así. Esto es inclinado, esta parte de arriba es inclinado.
Entonces yo, si no me fijo bien en esto, diría, voy a calcular el volumen solo del primer octante, acá, el volumen acá, y voy a multiplicar por 4. Pero ya me he equivocado, ¿no? Porque acá atrás, en la parte de atrás, voy a tener una menor altura del cilindro y posiblemente en este otro cuadrante la altura del cilindro sea mayor. Entonces, una mala observación de la forma geométrica aquí me va a inducir a un error cuando yo multiplique por 2, por 3 o por 4 el volumen. Para que esto resulte, el volumen debería estar limitado por un plano totalmente horizontal, de tal forma que esta forma geométrica sea exactamente igual a lo que tengo acá, o lo que tengo acá atrás, o lo que tengo aquí al lado. Pero si el plano es inclinado así, ya no funciona. Esto ocurre exactamente lo mismo con las densidades. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí, Jersey, muchas gracias. ¿De qué? Veamos otro. Me están pidiendo que haya un volumen interior a dos superficies, y esas superficies son estas. A ver, vamos a tratar de reconocer esas superficies. No sé qué le ha pasado. Ha desaparecido lo que es rayado. Las superficies son estas. Esta es un elipsoide, ¿no? Un elipsoide. Y este es un elipsoide también trasladado, pero respecto al eje Z. Fíjense que el centro del primer elipsoide, su centro está en el origen de coordenadas. 0 en X, 0 en Y y 0 en Z, digamos, porque no tengo desplazamientos en los ejes. Pero el segundo elipsoide tengo un desplazamiento en el eje Z, por lo tanto, el centro del segundo elipsoide está arriba. Y las figuras, los dibujos, los he puesto ahí. La primera superficie es esta, la superficie verde. Y sería esta que está centrada en el origen. Esto es el origen de coordenadas, el puntito que tengo acá. Y el segundo, la segunda superficie, la segunda ecuación, esta, es la que está desplazada por encima. ¿De acuerdo? Fíjense que el volumen que me está pidiendo y que me dicen que es interior a ambas, porque eso dice el problema, interior a ambas, es esta región que tengo acá. Lo voy a pintar de otro color para que ustedes lo vean bien. Es esta. Esa hojita que tengo ahí, que en realidad viéndolo en corte voy a ver una hoja, ¿no? Pero viéndolo como en el espacio, como un volumen, voy a ver una especie de plato, con arriba y abajo, como dos platos unidos, uno encima del otro, digamos, ¿no? Como dos platos voy a ver. Entonces, esa es la única posibilidad que tengo, porque si yo considero la parte que está acá arriba pintada con celeste, sería interno a la superficie celeste, pero externo a la superficie verde. Y la parte inferior, esta otra, sería interno al elipsoide verde, pero externo al elipsoide azul. Por lo tanto, tengo que descartar esas dos. Y la única posibilidad que yo tengo es esta, porque esa región es interna a ambas. Ese es el volumen que tengo que calcular. Perfecto, como ese es el volumen que tengo que calcular, entonces yo tengo que ponerme a pensar y decir, ¿cómo lo voy a calcular? Coordenadas esféricas, cilíndricas, cartesianas rectangulares, le hago una transformación, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, ese es un poco el dilema. Y hay que hacer como hicimos la clase anterior, hay que imaginarse que somos carpinteros y que quiero construir esta formita, esta forma. Una cosa como esta, ¿no? Es como un plato arriba y un plato abajo. Y acá tengo, digamos, la unión de ambos. Si yo veo desde arriba, si ese es mi punto de vista, yo voy a ver una elipse posiblemente. Una elipse, porque son elipsoides ambos, ¿no? No voy a ver una circunferencia. La superficie inferior será esta, digamos, que estará dada, no sé, en este caso por el elipsoide azul, y la superficie superior será el verde y lo está pintando ahí. Es la superficie superior y la superficie inferior. Una cosa así voy a tener limitado, ¿no? Este es un cuerpito, como dos platos unidos.
como las bocas de los platos, ¿no? Estoy uniendo. Imagínense una cosa así. Pero son platos medios como cuencos, ¿no? Como unos cuencos. Ya digo, para construir esta figura, puedo recurrir a una esfera. Podemos recurrir a una esfera. Y digo, voy a utilizar una esfera. Pero voy a desperdiciar mucho material, arriba y abajo. Y además no va a ser solo una esfera, va a tener que ser un elipsoide en realidad. Coordenadas cartesianas rectangulares, complicado, porque son integrales elípticas las que vamos a resolver. Y las integrales elípticas son difíciles de resolver. Coordenadas cartesianas rectangulares, imposible, aunque parezca que la variación en z sería relativamente fácil. Imagínense, una vez que ya tenemos identificado la zona, yo podría decir z va a variar desde el elipsoide azul hasta el elipsoide verde. Fíjense, aquí tengo una flechita que está por atrás, creo, que siempre está partiendo desde el elipsoide azul y llega al elipsoide verde. Podría ser z, que varíe fácilmente, digamos. Tendría que despejar z de acá, de la primera ecuación, y tendría que despejar z de acá. El problema voy a tener en el plano XY, porque en el plano XY voy a tener una elipse, por lo tanto tendría que utilizar, en coordenadas cartesianas rectangulares no voy a poder, tendría que hacer una transformación. No, muy difícil. Yo creo que es más fácil si yo construyo esto y lo construyo desde un cilindro. Voy a meter un cilindro, fíjense, hice un cilindro bien grande acá. En realidad va a tener una altura menor. La altura de este cilindro debería ir de 0 a 2, nada más. Si yo quiero insertar o meter este cuerpo dentro de un cilindro, ese cilindro tendría que ser una cosa más pequeñita. Lo voy a dibujar así. Lo vamos a sacar su relleno para que podamos verlo mejor. Vamos a tratar de cambiarle el color para que se vea mejor. No, ese no sirve, le pondremos negro. Creo que con negro se ve mejor. Y ahí está mi cilindro. Tendría que variar mi cilindro desde acá hasta acá. Ese es el cilindro que tendría que comprar. Vamos a cambiarle el relleno, digamos, para que... bueno, lo cambió el otro, la otra elipse, pero no importa. Yo estaba queriendo cambiar al cilindro. Bueno, no lo vamos a arruinar al cilindro. Este cilindro pequeñito es el que yo necesito. Entonces, ese es el material que tendría que ir a comprarme para construir esta región, ¿no? Este volumen. Coordenadas cilíndricas, entonces, voy a utilizar. Parece que es mucho mejor. Entonces, lo que voy a hacer es primero encontrar la intersección. Bueno, necesito algunos datos. Me gustaría saber cuánto vale este plano. El plano que contiene a la curva de intersección de ambas superficies, de ambos elipsoides. Y para eso lo que voy a hacer es, fíjense, agarrar mis dos ecuaciones, y si me fijo, esta parte de la ecuación es exactamente la misma que esta otra parte de la ecuación. Por lo tanto, puedo despejar esas dos e igualar. Y en definitiva, lo único que voy a igualar es esto con esto. Eso es un poco de álgebra simplemente, ¿no? Ya está, estoy igualando todos esos términos, de donde yo obtengo esta ecuación y donde finalmente, simplificando, porque puedo cancelar algunos términos, por ejemplo, puedo cancelar este con este, me queda, en definitiva, fíjense, este C también puedo cancelar con uno de estos, en definitiva que ese plano vale C medios, es ese plano que está acá al medio, ese es el plano osculador, porque contiene a la circunferencia de intersección, ¿no? Este es el plano osculador. Cualquier plano que contenga una curva es un plano osculador, y en este caso este plano está conteniendo a la curva de intersección entre ambos elipsoides. Ahora, lo que yo voy a hacer, lo que vamos a calcular es vamos a determinar cuál es la forma que tiene esta elipse, porque voy a necesitar la ecuación de esta elipse, la base del cilindro que estoy queriendo comprar. Y como ya tengo esto, lo que voy a hacer es reemplazar simplemente en cualquiera de las ecuaciones, en esta o en esta, en la que sea más fácil. En la que sea más fácil. Con las dos voy a encontrar exactamente lo mismo. Fíjense que lo estoy reemplazando, ese valor de C medios para Z, en la primera elipse, en la centrada, en el origen de coordenadas, en esa elipse verde que tengo acá,
Eso es más fácil de simplificar. Y reemplazando z por c medios y simplificando un poquito, obtenemos esta ecuación. Y esa ecuación es una elipse. Y esa elipse es la elipse de la base del cilindro donde está contenido esta hoja que tengo acá. ¿De acuerdo? O esto, viendo desde arriba, voy a ver esta elipse. Su ecuación es esta. Su ecuación es esta. Ya tengo el plano osculador, el plano que contiene a la curva de intersección, y ya tengo la forma que tiene la elipse que corresponde a la base del cilindro, donde estoy metiendo el cuerpo. Ya tengo esas cosas. Ahora me fijo, esto es una elipse, digo. Se parece a una circunferencia, por lo tanto voy a utilizar coordenadas generalizadas, porque no se olviden que las coordenadas cilíndricas cuyas variables son, bueno, ya sabemos cuáles son las variables que voy a utilizar, ¿no? Las variables que vamos a utilizar son el radio, es el ángulo y es z. Y con esto puedo tener cilindros circulares, pero en este caso yo tengo un cilindro elíptico porque la base es una elipse. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es tratar de cancelar estos A's y B's, y para eso ya les he enseñado algunas formas de cómo se eliminan esos valores de A y esos valores de B, ¿no? Lo que voy a hacer es, a X lo voy a multiplicar, fíjense, lo estoy multiplicando por A, y a Y lo estoy multiplicando por B, de tal forma que cuando eleve al cuadrado, X al cuadrado, ese A al cuadrado se termine cancelando con este. Y el b al cuadrado se termine cancelando con el b al cuadrado que tengo en el denominador. Y simplemente me va a quedar una cosa bien sencilla. R al cuadrado coseno al cuadrado más R al cuadrado seno al cuadrado igual a 3/4. Perfecto. Fíjense que la elipse ahora lo he vuelto una circunferencia de radio, raíz de 3 medios. Se ha vuelto una circunferencia. Ahora, el cilindro ya no es elíptico. Gracias a la transformación que le estoy haciendo, ese cilindro se ha vuelto un cilindro circular. Y su radio vale raíz de 3 medios. Mucho más sencillo. Pero tengo que pagar el costo de haber hecho esa transformación, ¿no? Y el costo implica calcular un jacobiano de transformación. Como estas son mis dos ecuaciones de transformación, voy a hallar su jacobiano directamente para estas, no para z, porque no voy a poner x, y y z, porque z no se está modificando, así que solamente la transformación la estoy haciendo a la base en este caso. Si alguno de ustedes quiere poner z además, va a hallar exactamente lo mismo. Pueden hacer la prueba en su casa, porque alguien podría pensar y decir, pero usted está hallando un volumen y está colocando un jacobiano para un área. Yo la respuesta que les daría es sí, porque solo al área le estoy haciendo la modificación. La altura sigue siendo z y no le estoy modificando. Esa sería una respuesta. La otra respuesta que les daría es, bueno, discúlpeme, me he equivocado y le aumento z. Y luego vamos a verificar que vamos a obtener exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces estoy viendo o haciéndole la modificación solo al área, porque el área es el que me estaba molestando, la base del cilindro, en otras palabras. En z no me molesta mucho. Y hallando el jacobiano, fíjense, el jacobiano es básicamente el mismo que para las cilíndricas o para las polares, que es igual. La única diferencia es que ahora adicionalmente aparecen esos términos que he aumentado a las ecuaciones de transformación. Hemos aumentado un A en X y hemos aumentado un B en Y. Entonces aparece ahí también, ¿no? Aparecen ahí. Perfecto. Lo que necesito ahora es, una vez que ya tengo todo, decir, voy a colocar mis límites en esta figura y tengo que hacer, voy a colocar límites primero para Z o para el radio. Esa es la pregunta que yo me haría. Es que para ver mejor eso, voy a ver si puedo borrar todo esto que hemos hecho, incluido nuestro cilindro, porque ya no nos sirve. Pero creo que el cilindro no lo puedo agarrar. Ahora sí. Voy a borrar nuestro cilindro y voy a ver solamente la altura, Z. Y para eso voy a decir, Z va a variar desde acá hasta acá. Z va a variar desde acá hasta acá. Z va a variar desde acá hasta acá. Parece que Z es mi mejor opción, porque no se olviden que tengo otra opción más, que es el radio, para colocar límites iniciales para uno o para el otro. Si coloco para el radio, digo, voy a colocar el radio así, de 0 hasta la superficie verde, de 0 hasta la superficie verde,
de 0 hasta la superficie verde. Perdón, azul estoy viendo, yo me he vuelto daltónico, hasta la superficie azul. Y cuando paso por encima de este plano, que ya sé cuánto vale, vale C medios, Z igual a C medios. Cuando paso por encima, ahora voy recién desde 0 hasta la superficie verde. Entonces eso implica dos integrales. Por lo tanto, descarto el radio y me quedo con la altura, porque la altura siempre me va a permitir calcular todo con una sola integral. Voy a partir de la parte inferior que corresponde a la superficie azul y llego hasta la parte superior que corresponde a la superficie verde, al paraboloide verde, al que está centrado en el origen de coordenadas. Por lo tanto, Z va a ser mi primera opción. Como Z va a ser mi primera opción, agarro mis ecuaciones de transformación, que son estas, y de este par de ecuaciones de transformación, tengo que despejar Z. Tengo que despejar Z de acá, y tengo que despejar Z de acá. Porque esas dos me van a dar los límites, porque voy a colocar límites para Z. Sin olvidarme de transformar esta parte de la ecuación, ¿no? Hay que transformarlas a coordenadas cilíndricas o polares. Haciendo esta transformación, fíjense, estoy agarrando la superficie superior, la primera, la que está centrada en el origen de coordenadas. Le hacemos la transformación a esta parte. Todo esto ya para mí vale R al cuadrado porque estoy usando estas ecuaciones. Eso lo pueden verificar fácilmente ustedes. Z se queda como Z al cuadrado sobre C igual a 1. De acá despejo Z. Y fíjense, tengo que tener cuidado porque al despejar Z hay dos signos porque hay una raíz de por medio y es una raíz cuadrada y tiene dos signos. Tengo que luego sabiamente elegir qué signo voy a usar. No tengo que equivocarme. Y en la segunda hago exactamente lo mismo. Toda esta parte vale R al cuadrado por las ecuaciones que estamos usando estas. Y despejo Z. Despejando Z tengo esta otra ecuación. Y también la raíz tiene dos signos. Ahora me voy a fijar para ver qué signo voy a utilizar. Voy a partir de la superficie que está trasladada. Y voy a llegar a la superficie que está centrada. Entonces, mis límites serían así, ¿no? Desde acá hasta acá. Mi límite inferior va a ser este y mi límite superior va a ser este. Voy a reiterar eso. Mi límite inferior es la elipse que está trasladada respecto al eje Z. Ese es el límite inferior y corresponde a esta. Y el límite superior, la flechita que tengo acá, llega hasta la parte superior de este elipsoide. Y ese es el que está centrado en el origen de coordenadas. O sea, llego hasta ahí. Mi límite inferior y mi límite superior. Ahora tengo que decidir con el signo. El signo, a ver, me voy a fijar para tener cuidado. Voy a borrar algunas cosas para que lo vea mejor. Y voy a decir lo siguiente. Este es mi plano osculador, el que divide todo. Y digo, voy a partir de acá. Y ese es el elipsoide trasladado respecto al origen. Y tiene dos signos. Lo que tengo aquí abajo será positivo o negativo. Es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque en cualquier superficie, la parte de abajo siempre es negativo y la parte de arriba siempre es positivo, por más de que esté desplazado respecto al origen de coordenadas, porque alguien podría decir, pero esto está desplazado respecto al origen de coordenadas y ocurre que Z siempre va a ser positivo. Sí, siempre va a ser positivo, pero este Z es más pequeño que este otro Z. Por lo tanto, para obtener este Z tengo que restar y para obtener este Z tengo que sumar. Y listo, ese es el único análisis que tienen que hacer. Por lo tanto, voy a usar el signo negativo. Ahora me fijo la otra, la de abajo, la verde, porque ese es mi límite superior. En el límite superior estoy viendo la parte superior del elipsoide. Por lo tanto, ese va con signo positivo. Entonces, para el otro voy a usar el signo positivo. Y ya está. El elipsoide inferior es una cosa más sencilla, va a ser C menos, estoy usando signo negativo, C veces la raíz, y el límite superior va a ser más C veces 1 menos R al cuadrado de raíz, ya tengo mis límites. Ahora el radio. El radio va a variar hasta acá, ¿no? Desde 0 hasta este valor, el radio. ¿De acuerdo? El radio va a variar desde 0
para ver cómo varía el 0, el radio. Lo voy a dibujar así, voy a poner esto y lo voy a poner más gruesito para que se vea mejor. El radio está variando desde 0 hasta acá, que es el límite máximo. En otras palabras, el radio del cilindro. El radio del cilindro. Pero este cilindro lo hemos vuelto circular, ¿no? Y ese cilindro tiene este radio. Por eso está variando de 0 hasta raíz de 3 sobre 2. En cambio, con el ángulo no tengo problemas. El ángulo que dé una vuelta completa así, y eso es de 0 a 2pi. De 0 a 2pi. Y no se olviden del jacobiano de transformación, que cambió un poquito. Hay un AB que hay que poner como consecuencia de las ecuaciones de transformación que hemos modificado. Lo saco fuera porque son constantes y me quedo con esto. La primera integral es sencilla, es simplemente el límite inferior y el límite superior, y la segunda integral también va a ser sencilla porque tengo este R que me va a permitir resolver la integral con un simple cambio de variable. Y la primera integral incluso que podrías resolver es para tita, porque fíjense, la segunda integral ya tiene límites constantes, por lo tanto el resultado ya va a salir fuera para evaluar la última, por lo tanto puedo resolver la última al principio. Y ya está. Y el resultado de ese volumen es esto. 5 sobre 12 pi ABC. Ese es el volumen de esta parte. Ahora, lo que vamos a hacer a modo de ejemplo y a modo de practicar también es ver qué pasa si yo los resuelvo en coordenadas esféricas. Quiero resolverlo en coordenadas esféricas, digo. No quiero usar coordenadas cilíndricas. Lo primero que voy a hacer es generalizar también las coordenadas esféricas, usando el mismo criterio. Fíjense, estas son las ecuaciones que tengo acá. Tengo un A en X, tengo un B en Y y tengo un C en Z. Por lo tanto, esos valores de A, B y C los tengo que eliminar haciendo el mismo truco. Voy a multiplicar a por X, perdón, a X por A Y, B y a Z le voy a poner C, de tal forma que pueda eliminar y volverlo a estas elipses, volverlas esferas. Las estoy volviendo esferas con esta transformación. Y el jacobiano de transformación tengo que volverlo a calcular, y el jacobiano de transformación ya no es simplemente R al cuadrado seno de tita. Hallando el jacobiano van a aparecer estos términos A, B y C también. Entonces uno, si se da cuenta de lo que estamos haciendo, fácilmente ya puedo incluso ni siquiera calcular el jacobiano de transformación, simplemente acordarme que estos elementos que multiplican a X y a Y y a Z también van a multiplicar al jacobiano en los mismos valores, A, B y C. Si dividieran, van a dividir. Si multiplican, van a multiplicar. Perfecto. Con estas ecuaciones de transformación, y que son generalizadas, esta elipse se va a volver una esfera de radio 1. Se ha vuelto una esfera de radio 1, perfecto. Y la otra elipse se ha vuelto una esfera más simple, y posiblemente su radio también sea 1. Pero está desplazada, no es R igual a 1. Una esfera, si nos hacemos unos ejes, una esfera está así. Ya son esferas gracias a las transformaciones que hemos hecho. Y la otra esfera está así. Son del mismo tamaño, solo que uno está por arriba y otro está por abajo. Vamos a suponer, por ejemplo, que es el eje X o el eje Y, que es lo mismo, y acá voy a tener el eje Z. Y el volumen que estoy queriendo calcular sigue siendo el mismo, pero fruto de la transformación, ahora esto ya no está dentro de un cilindro circular, ahora está dentro de un cilindro, o elíptico, mejor dicho, ahora está dentro de un cilindro circular. Pero de todas formas quiero resolverlo en esféricas, todo lo voy a resolver en esféricas. Perfecto. En esféricas, tengo que darme cuenta de algunas cosas que son diferentes. El radio ya no se mueve paralelamente al plano XY. El radio siempre parte de acá y se mueve así. Y si me fijo, fíjense con esas dos líneas radiales que estoy dibujando como vectores, tengo dos regiones.
para el radio. Hay una región que es esta. Arriba, bueno, a ambos lados. La región verde le vamos a llamar. Y la otra es la región azul que está por encima de estas líneas que he dibujado con rosado. Por lo tanto, el radio no va a variar siempre del origen de coordenadas y a la misma superficie. El radio va a variar primero del origen de coordenadas a la superficie superior. Este es radio. Fíjense. Está llegando a la superficie superior. Y cuando esté encima de este plano, que ya sabemos cuál es ese plano, es el plano osculador, cuando estemos por ahí, el radio ahora varía desde 0 hasta la otra esfera. Entonces, eso implica que en coordenadas esféricas debo utilizar dos integrales, no una. En cilíndricas hemos calculado solo con una, pero en esféricas no puedo calcular solo con una, necesito con dos, porque el radio que va a ser mi primera variable de integración, tiene dos finales diferentes. Termina en la esfera superior, en la mitad inferior, y en la mitad superior termina en la esfera inferior, en la esfera que está abajo, en esta. Por lo tanto, tengo que colocar dos límites. Y además necesito saber esta apertura angular, ¿cuánto es? No se olviden que este ángulo se mide desde acá, desde el eje Z. Se mide desde acá, ¿no? Desde el eje Z y baja. Entonces parto de 0 y averiguo esta intersección. Tengo que averiguar. Y para eso lo único que voy a hacer es agarrar estos dos radios. Un radio de una esfera y el otro radio de la otra esfera e igualarlos, porque en el punto de intersección los radios son iguales, ¿no? En el punto de intersección el radio llega a las dos superficies. Por lo tanto, los igualo y con eso encuentro el ángulo, y eso es 60 grados, pi tercios. Por lo tanto, para calcular la parte celeste voy a decir, voy a partir desde 0 hasta 60 grados. El radio en ese caso va a variar de 0 hasta 1. De 0 hasta 1. Y voy a dar una vuelta completa. Y con esta primera expresión estoy calculando esta partecita del volumen. Esa partecita estoy calculando, como un helado. Y necesito otra integral para calcular la parte inferior. Y la parte inferior va a ser una cosa como esta. Dos partes necesito, ¿no? Esta parte inferior ahora necesito colocar sus límites. Les voy a decir los límites. Primero me voy a fijar para el ángulo de elevación, para el ángulo θ. Va a partir de hasta donde ha llegado este. Este ha llegado hasta pi tercios, fíjense, ha llegado hasta pi tercios, y ahora de pi tercios tiene que continuar hasta pi medios, hasta donde se anula este radio. El radio de este, que es de la superficie superior, y se anula en pi medios. Coseno de pi medios vale 0, el radio se ha hecho 0. Entonces, desde pi tercios hasta pi medios, hasta donde el radio se anula. ¿El radio de dónde a dónde? De 0 hasta la ecuación de la esfera superior. La ecuación de la esfera superior es 2 coseno de θ. Desde 0 hasta 2 coseno de θ. Y el ángulo φ es el mismo. De 0 a 2 pi tiene que dar una vuelta completa también. Por lo tanto, necesito esos dos volúmenes calcular para tener luego la suma y con eso tener el volumen total, que debería salir también este mismo. Fíjense, lo estoy resolviendo con dos criterios diferentes. Espero que se esté entendiendo y que estén captando la idea, digamos, de lo que estoy planteando, ¿no? Fíjense que a mí me parece que ambas son sencillas. La ventaja de las coordenadas esféricas es que las integrales son fáciles, ¿no? Esta integral es súper fácil. Esta otra tal vez un poquito más complicado porque va a aparecer un coseno, pero ese coseno lo voy a poder integrar fácilmente con esta función seno. Fácilmente, haciendo un simple cambio de variables. Las integrales en esféricas en general son un poquito más sencillas, pero necesito dos. En cilíndricas, las integrales son un poquito más complicadas, digamos, pero no tan complicadas porque estos términos que tienen raíces, de todas formas los voy a poder calcular fácilmente con el R que tengo del jacobiano. Me va a permitir hacer un cambio de variable e integrar un poquito más fácilmente. Y luego el resto de las integrales también son sencillas. Y la ventaja de las cilíndricas es que solo debo resolver una integral.
Entonces, fíjense, dos escenarios diferentes, dos metodologías, dos descripciones matemáticas diferentes para calcular el mismo volumen. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Una consulta? ¿Alguna consulta? Todo está claro. Sigamos entonces. Sigamos entonces. Sigamos con otro ejercicio. No se están durmiendo, ¿no? No, Inge, seguimos. Sí, les voy a hacer despertar de rato en rato. Veamos otro. En la pregunta 5, o en el ejercicio 5 que estamos resolviendo, nos dicen que tenemos dos cilindros circulares, así el rojo y el azul que tengo acá. Estos dos. Rectos, son cilindros circulares rectos, e iguales que se cortan en ángulo recto. Entonces voy a tener un cilindro así, vertical, y un cilindro horizontal, y se están cortando en ángulo recto. El radio de sus bases de ambos cilindros es R minúscula. Y lo que nos están pidiendo es que hallemos el área de una superficie de uno de los cilindros que está dentro del otro. ¿De acuerdo? Entonces, si me fijo, hay dos posibilidades. Yo puedo calcular el área, por ejemplo, de esta región. De esa región. Porque estaría hallando el área del cilindro azul que se encuentra dentro del cilindro rojo. Pero también podría hallar el área de esta otra parte, que sería el área del cilindro rojo que se encuentra dentro del cilindro azul. Cualquiera de las dos va a ser igual, me va a dar el mismo resultado, y además tampoco me especifican cuál de los cilindros voy a utilizar, porque no es necesario que me lo digan, ¿no? Porque puedo calcular fácilmente para los dos. Lo que yo hice es graficar, grafiqué a pulso esa región. No he usado ni GeoGebra, nada, he utilizado estas herramientas que te dan el propio Word. La parte amarilla es la región o la parte del cilindro que está, que corresponde al cilindro rojo y que está dentro del cilindro azul. Y la parte ploma es la parte del cilindro azul que está dentro del cilindro rojo. Si yo veo desde arriba, si mi punto de vista es así, desde ahí estoy viendo, ese es mi ojo, estoy viendo, bueno, en realidad debía haber dibujado acá. Yo voy a ver este cilindro que está por acá. Estoy dibujando las caras laterales de ese cilindro, digamos así, del horizontal. Tengo ese cilindro y tengo este otro, el otro lado que lo estoy viendo. Y el otro cilindro, el cilindro rojo, lo voy a ver así, ¿no? Tienen el mismo valor del radio, lo voy a ver así. Y los ejes, por ejemplo, este es X hacia abajo, y este sería mi eje Y. Y el eje Z estaría saliendo de la pantalla. ¿De acuerdo? Y lo que he dibujado acá es esta partecita. Y quiero hallar el área, por ejemplo, de la parte del cilindro verde. Esa partecita es lo que he dibujado acá. Y lo que he achurado en este dibujo que hice a mano alzada es esta parte ploma, la cuarta parte. Y la parte lateral no se ve acá, la parte de la lateral del cilindro rojo no lo veo, pero acá lo estoy viendo, está pintado con amarillo. Entonces, quiero calcular el área de esto o de esto, de cualquiera de los dos. Lo que yo voy a hacer es calcular el área de la parte superior, que es más fácil, de esta parte. ¿Por qué? Porque voy a utilizar el método de las proyecciones, ¿no? Para calcular áreas de superficie hay una formulita que es esta. En realidad yo lo que voy a hacer es calcular el área de esto, de esta partecita que lo voy a pintar, no sé, con rojo, digamos. Bueno, debía haberlo pintado en realidad con verde, ¿no? Porque esa parte que estoy pintando es la parte del cilindro verde. El área de eso voy a colocar, pero está proyectado en el plano XY, y para mí esa es la cuarta parte de una circunferencia. En este caso, el resultado puedo multiplicar por 2, por 4 o por 8, porque solo estoy viendo la parte geométrica, no hay una densidad. No hay una densidad que me pueda modificar la geometría o la simetría del cuerpo. Entonces,
lo voy a proyectar en el plano XY, y proyectándolo en el plano XY yo voy a ver esta circunferencia, la cuarta parte de esa circunferencia, que su ecuación es fácil, ¿no? Será x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado. Eso es lo que voy a tener. Por lo tanto, lo voy a proyectar, lo vamos a proyectar entre todos en el plano XY. Y para eso, pero yo quiero en realidad hallar el área de esta parte. Bueno, no se lo ve. Lo voy a pintar con amarillo a ver si así se resalta. Tengo que hallar el área de esta parte, de esta. Por lo tanto, de esta superficie superior, que sería para nosotros la superficie celeste o la superficie verde en este dibujo, tengo que despejar Z. Tengo que despejar Z para derivar respecto de X y derivar respecto de Y. Porque este término se construye a partir de la superficie cuya área quiero calcular. Yo quiero calcular el área de la parte ploma, de la parte que tengo acá arriba. Por lo tanto, de esa ecuación tengo que despejar Z. ¿Cuáles serían esas ecuaciones? De esta, por ejemplo, su ecuación sería x al cuadrado, un cilindro, ¿no? Más y al cuadrado igual a radio al cuadrado. Esa es la ecuación de ese cilindro. Y de la parte superior que estoy usando para calcular el área, su ecuación sería x al cuadrado más z al cuadrado más z al cuadrado igual a radio al cuadrado. Esas son las dos ecuaciones. El cilindro recto, el cilindro vertical y el cilindro horizontal. La ecuación que estoy escribiendo ahora de manera tan penosa es la ecuación del cilindro horizontal, del cilindro plomo que está dibujado acá, de este cilindro plomo. ¿De acuerdo? Y el cilindro amarillo me va a servir para colocar mis límites, porque esa es la ecuación de esta circunferencia que voy a ver en el plano XY. Me va a servir para colocar mis límites. Muy bien. Entonces lo que tengo que hacer es de esta ecuación que tiene Z, voy a derivar Z respecto de X y respecto de Y. ¿De acuerdo? Y esta va a ser la ecuación del cilindro o de la proyección de la superficie en el plano XY, que es una circunferencia de radio R, es decir, esta, ¿no? Su ecuación en el plano XY es esta, sería la ecuación de esta circunferencia. Y de la otra, bueno, ya hemos visto, del cilindro horizontal, su ecuación es esta, y necesito derivar respecto de X. Su derivada respecto de X es menos X sobre Z, y la derivada respecto de Y es 0 porque no tiene Y. Hay que construir esta cantidad, o esta ecuación, y eso va a ser igual a 1, que es este 1 que tengo acá. La derivada de Z respecto de X vale menos X sobre Z, que está por acá, y la derivada de Z respecto de Y vale 0. Por lo tanto, me queda una expresión como esta. Y fíjense que estoy simplemente reemplazando Z, porque esta, no se olviden, esta Z es de la superficie horizontal, de la superficie cuya área estoy queriendo calcular, lo estoy reemplazando con esta ecuación. Porque Z vale eso, ¿no? Fíjense, aquí está. Z vale R al cuadrado menos X al cuadrado. Por lo tanto, ese Z lo estoy reemplazando con esa ecuación, lo que me permite, o nos permite a todos, cancelar X. Puedo cancelar este X con el otro X. ¿Dónde estamos? Este X con este X. Y me queda simplemente R al cuadrado sobre Z al cuadrado. Pero hay que sacarle raíz, ¿no? Hay que sacarle la raíz y finalmente nos queda esto. Pero voy a colocar mis límites en el plano XY. En el plano XY, por lo tanto Z tiene que desaparecer y en esta ecuación aparece Z. Z lo voy a volver a eliminar con su ecuación, con esta. Y eso es raíz de R al cuadrado menos X al cuadrado. Lo elimino con eso, el valor de Z, y tengo esta expresión donde mi única variable de integración es X. El radio es una constante, porque no estoy usando polares, ¿no? El radio es una constante. En realidad no debían haberme dicho R porque me confunde. Debía haberse llamado A, solo es un dato. Por lo tanto, toda esta expresión que me permite calcular áreas de superficie se simplifican de esta forma. Resolvamos la integral. Colocamos los límites. Fíjense que yo podría pensar de que como tengo una circunferencia, porque voy a colocar límites acá, ¿no? En el plano, me estoy acordando del dibujo que hice hace rato, X estaba hacia abajo y Y está hacia el lado derecho, y aquí estaba la circunferencia.
Bueno, me dio mal mi circunferencia, pero estaba ahí. Yo estoy colocando límites acá. Y digo, esta es la cuarta parte de una circunferencia. Por lo tanto, voy a calcular usando coordenadas polares, porque hay una circunferencia. Pero fíjense que en este ejercicio no es necesario. La primera integral que voy a evaluar es y. Y voy a evaluar. Voy a poner mi dibujito de manera estándar para que se vea mejor. Estoy colocando límites acá. Esto es X, lo estoy poniendo como veríamos normalmente en el plano XY, y es esta partecita, porque acá lo estoy viendo desde arriba y acá lo estoy viendo de frente. Si me fijo, Y va a variar desde 0 hasta la ecuación de la circunferencia. Pero la ecuación de esta circunferencia es X al cuadrado más Y al cuadrado igual al radio al cuadrado. De acá despejamos Y, porque voy a usar la primera variable Y para integrar. Y eso es R al cuadrado. Despejando Y, voy a tener R al cuadrado menos X al cuadrado en raíz, que es este límite que tengo acá. Y desde 0, ¿no? Desde acá hasta acá. Y eso es bueno porque, fíjense, como la primera integral es para Y, todo el denominador es una constante para Y, porque tengo el radio que es una constante y X que es una constante, por lo tanto sale fuera de la integral, ni siquiera la tomo en cuenta, y la única integral que voy a tener es Y. Y Y lo voy a evaluar entre 0 y esta raíz. Y fíjense que esta raíz me va a permitir cancelar la raíz que tengo abajo. Entonces no era necesario ir a coordenadas polares. Y este valor de R es una constante, no se olviden. Y la única integral que voy a hacer es para el diferencial de X, evaluado entre 0 y R. Una integral súper sencilla. La pregunta que quiero hacerles para que despierten es, ¿de dónde aparece este 8? ¿De dónde aparece este 8? Que lo estoy arrastrando hasta el final. Y es 8 veces R al cuadrado el resultado. Pregunta para la clase, ¿de dónde sale ese R? ¿De los 8 octantes? Sí, porque hay 8 partes, ¿no? Hay una parte, estoy colocando límite solo acá. Solo para eso, y estoy haciendo variar de 0 hasta la circunferencia y nada más. Y el radio varía de 0 hasta acá, X, una cosa así. Solo estoy colocando acá. Pero hay otro acá. Hay otro acá. Hay otro acá, que es la parte superior de este cilindro, y hay otros 4 en la parte inferior del cilindro. Por eso coloco 8, por lo que dice su compañero, porque hay 8 octantes. Hay 8 partes en cada uno, correspondientes a cada uno de los octantes. ¿De acuerdo? Así se resuelven las integrales de superficie. Proyectando la superficie y calculando esta cantidad, esta expresión, calculando de la superficie cuya área quiero calcular. Yo quería calcular en este ejercicio el área de esta parte, del cilindro azul. Por lo tanto, del cilindro azul tengo que encontrar esas derivadas. Y el cilindro azul se llamaba x al cuadrado más z al cuadrado igual a r al cuadrado. Si yo lo proyectaba sobre otro plano, sobre el plano XZ, por ejemplo, o sobre el plano YZ, entonces hubiese tenido que utilizar un procedimiento diferente, pero no me he querido complicar. Lo voy a proyectar en el plano con el que yo estoy más familiarizado. Y el plano que estoy más familiarizado es el plano XY. Por eso lo estoy proyectando al plano XY, y de esta superficie que lo estoy proyectando al plano XY, obtengo Z para derivar. Porque además es la única que tiene Z. La única que, esta no tiene Z, ¿no? Y nada más, y luego se integra y ya está. ¿De acuerdo? Veamos otro. Nos piden calcular esta expresión. Fíjense que esta expresión no me dicen qué es. Pedro podría tener muchos significados. Si yo les digo, a ver, interpreten qué podría ser esa expresión, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué podría representar eso? El resultado que yo vaya a calcular, ¿qué podría ser, en otras palabras? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Qué podría ser?
Volumen. No puede ser un volumen, porque tengo X, tengo Y, tengo Z y tengo además esa función. Sería un hipervolumen. Para que sea volumen con integrales triples, ese Y al cuadrado más Z al cuadrado debería valer 1. Debería valer 1. No puede ser un volumen geométricamente, porque sus dimensiones, si yo calculara, posiblemente sean, no sé, dimensión a la cuarta, metros a la cuarta, una cosa así. Un hipervolumen. Un hipervolumen. Cuando es una integral doble, sí. En una integral doble se presenta un volumen, porque tendría x y y, que son los elementos diferenciales, diferencial de x y diferencial de y la altura sería la cantidad subintegral. Pero ya las variables de integración son un volumen, y por lo tanto la cantidad subintegral le agrega una dimensión más, por lo tanto no puede ser un volumen, tendría que ser un hipervolumen, por ejemplo. Por lo tanto, no es volumen. Otra idea. Otra respuesta. ¿Qué dicen? ¿Qué podría ser? ¿Qué dicen, jóvenes? Se olvidan todo lo que hacemos, ¿no? Vean esto. ¿Perdón? ¿Qué podría ser? Masa. Una masa. Correcto, puede ser una masa. La masa cuya densidad sea la cantidad subintegral. Esta, y al cuadrado más z al cuadrado. Es la masa. La masa ¿de qué cosa? De un cono recto de revolución de altura h y base situada en el plano z igual a 0. Y su radio es a y su eje de simetría es z. Fíjense, acá no me han dado la ecuación del cono, me han dado simplemente los datos. Puede ser una masa. Bien, ¿qué otra cosa podría ser? Yo creo que podría ser también un momento de inercia respecto al eje X para un cuerpo de densidad unitaria. También podría ser eso. Fíjense, puedo darle muchas interpretaciones a partir de las ecuaciones que vimos la clase anterior. La más inmediata es la masa, lo que dijo la señorita, puede ser una masa, pero podría ser también un momento de inercia respecto al eje X. Fíjense, no aparece el eje X, y como necesito densidad también para el cálculo del momento de inercia y no hay una expresión para la densidad, podría pensar que la densidad vale 1, la densidad homogénea, ¿no? Ya, pero no interesa qué es lo que signifique, simplemente estoy recordando lo que podríamos hacer para interpretar. La idea es calcular esta integral triple. Coordenadas esféricas, cilíndricas, cartesianas, rectangulares, transformaciones, lo que haga falta, lo que haga falta. Lo que no me han dado es la ecuación del cono. Entonces, la ecuación del cono, hay muchas formas de calcular, pero es esta, ¿no? La ecuación del cono. ¿De acuerdo? Tiene altura h y su radio es a. Fíjense que siempre va cruzado. H va con la base, que es la altura, y la base va con la altura, para que podamos determinar cuánto vale la base y cuánto vale la altura. Por ejemplo, ¿qué pasa si z vale h? Si z vale h, que es la altura. Este cono está desplazado, ¿no? Su vértice ya no está en el origen de coordenadas. Su base está en el plano x y y. Y si digo, ¿qué pasa si la altura de este cono es h? En este momento. Si es h, reemplazo en zh y me sale x al cuadrado más y al cuadrado multiplicado por h al cuadrado igual a 0. Es un punto. La base vale un punto. Pero ¿qué pasa si z vale 0? Si z vale 0, es decir, estaría en la base, este z se me va a ir con este. Porque aquí voy a tener un h al cuadrado, lo único que me va a quedar, h al cuadrado se me va a ir con esto, y me queda x al cuadrado más y al cuadrado igual a a al cuadrado. Está cumpliendo las condiciones que me han dado. Sin embargo, hay un tema más adicional. Bueno, en cálculo 1 han debido aprender de una manera un poco más prolija esto, ¿no? Encontrar ecuaciones a partir de algunos datos que me dan. Y más prolijos han debido ser ahí. Y yo estoy tanteando un poco y un poco también estimando y acordándome de algunas cosas. Me voy a acordar, por ejemplo, de este ejercicio. Les decía, todo lo que está abajo es negativo y todo lo que está arriba es positivo. Así hemos elegido los signos
para colocar en esta parte, ¿no? En esos lugares, para Z. Y si yo me fijo acá, el cono, lo que yo estoy viendo del cono es el cono negativo, el manto negativo, porque el cono, no se olviden de que el cono en corte sería así. Un cono estándar, un cono sin trasladar nada. Ese sería el cono. Este es el manto negativo y este es el manto positivo del cono. Pero este cono ahora ha subido. Ahora el cono ya lo tengo así. El cono ha subido. Su vértice ya no está en el origen de coordenadas, su vértice está acá. Y esta altura vale h. Por lo tanto, ¿a quién estoy viendo yo acá? Estoy viendo al manto negativo, por eso va con signo menos. ¿De acuerdo? Y al revés, no estoy colocando z menos h, estoy colocando h menos z. ¿De acuerdo? Se puede deducir de varias formas, les estoy mostrando simplemente una forma de deducir, porque en este ejercicio lo más complicado era colocar límite o encontrar esta ecuación. Y reitero, esto lo han debido ver en cálculo 1, con más prolijidad de la que estoy haciendo. Perfecto, este es el cilindro, o perdón, este es el cono. La decisión para utilizar un sistema de referencia u otro, en este caso es súper sencillo. Podría evaluarlo en coordenadas cartesianas rectangulares, pero si me fijo, la base es circular, por lo tanto voy a tener problemas en colocar límites para x y para y, porque voy a tener que colocar límites sobre una circunferencia, y eso implica despejar raíces o términos cuadráticos dentro de una raíz. La otra es acordarme lo que les había dicho, ¿no? Acordarme cosas como esta, es decir, me voy a volver carpintero y lo voy a meter a este mi cono dentro de un cilindro. Y se ve perfectamente ahí lo vamos a volver transparente, mi cono conteniendo o contenido en mi cilindro. Fíjense, cabe perfectamente, ¿no? Cabe perfectamente. Va a ser fácil construir ese cono a partir de ese cilindro. Por lo tanto, la matemática me está diciendo, usa coordenadas cilíndricas. Serías tonto si no lo haces, porque va a ser bien fácil. Entonces voy a usar coordenadas cilíndricas, nuestros amigos cilíndricos, que a mí particularmente me gustan harto las coordenadas cilíndricas, son sencillas de manipular y me permiten hacer muchas cosas. Ya está, uso coordenadas cilíndricas. Lo primero que tengo que hacer es transformar esta región, porque en coordenadas cilíndricas, fíjense, yo tengo que hacer cosas como esta, ¿no? El radio variará desde 0 hasta a, que me han dado. La altura variará desde 0 hasta h, que me han dado. ¿Hasta h? No, porque si coloco hasta h, me estaría equivocando, porque voy a decir, si coloco hasta h, estaría calculando la masa, si es que esto es la masa, tomándole la palabra a su compañera, la masa del cilindro. Pero yo no quiero el cilindro, por lo tanto z no va a variar de 0 hasta h. Lo que va a hacer es variar de 0 hasta el cono. La altura va a variar de 0 hasta el cono. Eso pensando de que voy a colocar mis límites primero para la altura. Pero ¿qué pasa si quiero poner primero para el radio? Si quiero poner primero para el radio, entonces, bueno, voy a volver a dibujar el eje de simetría. Si coloco límites para el radio va a variar de 0 hasta el cono. De 0 hasta el cono. No estoy haciendo variar de 0 hasta el cilindro, porque nuevamente estaría colocando límites para el cilindro. Del 0 al cono, de 0 al cono. En ese caso, z variaría de 0 a h, ya completo, de 0 a h, porque el que le está dando la forma, va a ser el radio. Así que aquí tengo dos posibilidades. Si utilizo primero la variable radio para integrar, z va a variar de 0 a h. Y si utilizo primero la variable z para integrar, z variaría, le daría la forma z variaría desde 0 hasta el cono y el radio de 0 hasta a. Entonces la decisión es nuestra, ¿no? Lo que vamos a hacer es transformar las coordenadas cilíndricas nuestra ecuación, la del cono, la del cono trasladados respecto al eje z. Por motivos de cariño, digamos, voy a despejar z, aunque podía haber despejado también el radio.
Estoy despejando Z, aunque era más fácil despejar el radio, no era directo, pero estoy despejando Z porque yo quiero colocar primero para Z, pero eso es un capricho mío, ¿de acuerdo? Podíamos colocar también primero el radio. Es más, hasta podíamos haber despejado más fácilmente el radio. Es directo, es A sobre H sobre todo esto. Yo me he pasado el trabajo todavía de despejar Z haciendo algunas operaciones adicionales, pero lo hago porque yo quiero Z, ¿de acuerdo? Reitero, por capricho. Por lo tanto, como mi primera integral es para Z, coloco de 0 hasta la ecuación del cono. Me fijo acá, de 0 hasta la ecuación. Vamos a usar mejor esta, se va a ver mejor. De 0 hasta el cono. De 0, y fíjense cómo voy recorriendo horizontalmente, de 0 hasta el cono, de 0 hasta el cono, de 0 hasta el cono, de 0 hasta el cono. ¿Qué distancia es recorrido? Es recorrido la distancia del radio. Por lo tanto, el radio va a variar de 0 a A. Y el ángulo, bueno, el ángulo es el que nunca nos da problemas, varía de 0 hasta 2'. Hay que integrar eso, no es una integral muy complicada, pero sí es larga. Hay que hacer algunos pasos adicionales y al final encontramos esta integral. Y fíjense, yo le he llamado momento de inercia respecto al eje X, pensando que su densidad volumétrica es unitaria. ¿De acuerdo? Es una constante. Pero podría ponerle también, en lugar de colocar esto, también le podría haber llamado la masa. Y el resultado numéricamente es el mismo. ¿De acuerdo? Y finalmente el último ejercicio de la tarde, para no cansarlos más. Igual, nos da una integral así como esta, no me dicen qué es. Podría ser también una masa. En este caso sí es más orientado a una masa, ¿no? Y su densidad es una cosa como esta, esto, y son 3 términos, es una expresión polinómica bastante larga. Va a tener, ¿cuántos términos? Aproximadamente 27 términos van a tener eso, ¿no? Va a ser largo. Y la región de integración está dada por estos planos. Un plano que pasa por el origen de coordenadas, otro plano con otro vector normal que pasa por el origen de coordenadas, un tercer plano con otra vector normal que pasa por el origen de coordenadas y un tercer plano que es un plano vertical, no corta el eje Z. 4 planos. Graficar esta región es complicado. Traten de hacerlo en GeoGebra y solo mirando el calidoscopio de colores que van a tener ahí, no van a saber ni por dónde empezar. Por lo tanto, lo más fácil será hacer transformaciones lineales en este caso. Y si nos fijamos con detenimiento, fíjense, esta expresión es la misma que la del plano. La otra, esta otra, es la misma ecuación que del plano, igualado a 0. Aquí está como un término y aquí está como una ecuación, pero es la misma ecuación, por lo menos en un lado, ¿no? En el lado izquierdo de la ecuación. Y el tercero se parece mucho a este otro. Este no me preocupo, porque estoy calculando una integral triple. Para cada integral o para cada variable necesito una ecuación de transformación y aquí ya tengo 3. Aquí tengo 3 integrales y por lo tanto necesito 3 ecuaciones de transformación y ya tengo. A este le puedo llamar U, a este le puedo llamar B y a este le puedo llamar W. Y tengo mis ecuaciones de transformación. Por lo tanto, esta integral que se veía tan fea se ha vuelto una cosa más sencillita, para empezar. Se ha vuelto U por B por W. U por B por W. Bueno, me falta el jacobiano y luego su diferencial de volumen, ¿no? Que tenemos que calcular para las variables U, B y W. Bueno, en realidad no se calcula eso, simplemente se pone diferencial de U, diferencial de B y diferencial de W y la única que se calcula es el jacobiano. Mi siguiente paso es transformar las regiones. Bueno, las regiones ya están transformadas. Fíjense que es la primera variable que es U, que es X más Y al cuadrado, está igualado a 0. Por lo tanto, ese primer plano se ha vuelto U igual a 0. Un plano coordenado, mucho más fácil. La segunda ecuación, este segundo plano se ha vuelto B igual a 0. Y el tercer plano
se ha vuelto W igual a 0. O sea, son los planos coordenados en este nuevo modelo de espacio vectorial que usa como variables a U, a B y a W. Por lo tanto, la transformación de las tres primeras regiones es fácil. Esta es la que hay que transformar. Y para transformar esto puedo manipular algebraicamente o puedo tratar de despejar de esta terna de ecuaciones X y Y para reemplazar y tener esta ecuación transformada en términos de U y de B. La cuarta ecuación es la que un poquito me va a hacer sufrir, pero tampoco es tan complicado. Además de eso, ¿qué necesito? Necesito el jacobiano. Yo tengo las ecuaciones que me permiten ir del plano V y W, del espacio V y W al espacio X y Z. Yo necesito las otras. Yo necesito este jacobiano. Necesito derivar X respecto de U, Y respecto de U o de B o de W, Z respecto de U, Z respecto de B. Necesito esas derivadas, pero estas ecuaciones me permiten calcular las otras. U respecto de X, U respecto de Y, U respecto de Z. Arriba, fíjense, voy a volver a reiterar lo que hemos estado hablando, arriba van las variables que debo derivar. Y las ecuaciones de transformación me están diciendo que las que voy a derivar en realidad son V y W, respecto de X, de Y y de Z. Eso es más fácil. Ya no importa, voy a tomar el reto y voy a derivar lo que no necesito. Voy a derivar U respecto de X, B respecto de Y y B respecto de W y voy a encontrar este valor numérico que vale menos un cuarto. Ese signo menos lo único que me está diciendo es que el espacio vectorial es de giro izquierdo, ¿no? Se le coloca valor absoluto y ya está. Y para encontrar lo que yo necesito, lo único que es esto, lo único que voy a hacer es encontrar su recíproco. En atención a una expresión que hemos visto la clase anterior. Por lo tanto, el jacobiano de transformación es este. Ya está, ya casi tengo todo. Lo único que me está faltando es transformar esto. Para eso necesito X y necesito Y. Así que voy a ir por el camino fácil o por el camino que más me gusta. Voy a partir de las ecuaciones de transformación y voy a despejar X, Y y Z, pero lo voy a despejar matricialmente. Fíjense, lo voy a poner como una ecuación lineal del álgebra lineal. Lo que voy a hacer es invertir esta matriz. Y con eso voy a despejar X, Y y Z. Álgebra lineal me ha venido en mi apoyo, en mi socorro. Y esa matriz lo puedo invertir fácilmente utilizando alguna aplicación o alguna calculadora que invierte matrices, porque son matrices numéricas. Así que es fácil resolver esto. Y ya, fíjense, ya tengo X, ya tengo Y, ya tengo Z despejadas. Puedo usar estas ecuaciones para encontrar el jacobiano y les ha puesto su nota que voy a encontrar menos un cuarto. ¿De acuerdo? Puedo hacer también eso. Pero esto he hecho para transformar esta última región, que es la que me estaba llevando por la calle de la amargura, ¿no? Ya tengo las primeras tres que son fáciles y la cuarta, que es 2x más y o menos y, algo por ahí. 2x menos y igual a 1, lo que voy a hacer es transformar. 2x va a ser u más b, u más b, o más b doble, mejor dicho, u más b doble, menos y. Y valía ¿cuánto? B medios menos B doble medios, aquí está. Y además cambiando el signo. Simplifico y tengo un tercer plano. Esos planos ya los puedo dibujar en GeoGebra, fíjense, los he dibujado. Porque los primeros tres son simplemente planos cartesianos, son los planos cartesianos, y el tercer plano es el plano rojo que estoy viendo acá. O sea, acá voy a colocar mis límites. No se olviden del jacobiano de transformación, ¿no? y de la cantidad subintegral, que es V y W. El jacobiano de transformación vale un cuarto, lo estoy sacando, y la primera variable que voy a usar para integrar es W. W va a variar desde 0 hasta la ecuación de este plano. Entonces, de la ecuación de este plano despejo W. Es 2 menos 2U más B. ¿Qué sería esto? A ver, vamos a ver. Esto es así, ¿no? Esta. Desde 0 hasta W, que lo estamos despejando desde acá. Luego, ¿qué hacemos? Luego coloco límites para U. U es el eje rojo, desde 0 hasta la ecuación de esta recta. Hasta la ecuación de esta recta, que es la intersección del plano rojo con el plano W
igual a 0. Se simplifica un poquito y me queda esto. Y luego colocamos límites para b, y b varía desde menos 2 hasta 0. Límite inferior negativo, que es menos 2 que está por acá, hasta 0. Resolvemos la integral y el resultado nos sale menos 1 sobre 1620. Ese sería nuestro resultado. No sé lo que será esto, ¿no? Porque la transformación que hemos hecho es válida, es una transformación admisible, pero el resultado me salió negativo. El resultado de todas formas es negativo, por lo tanto es muy probable que no sea ni un volumen ni nada por el estilo. Es más una particularidad matemática. Pero podríamos pensar de que si esto es positivo, el resultado representaría, por ejemplo, la masa. La masa. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Como no siempre el resultado debiera ser positivo. Por ejemplo, resolvimos un ejercicio la clase anterior para mostrarles esto que estoy tratando de explicar. Vimos una cosa como esta, lo voy a ver, esta, por ejemplo. Y fíjense que su densidad era esto. Y si yo colocaba límites para la parte inferior, la densidad se hubiese vuelto negativo. Y la masa me hubiese salido negativa. La masa me hubiese salido negativa. En lugar de evaluar en la parte superior, hubiese evaluado en la parte negativa, digamos, una cosa así, o yo hubiese tenido tal vez un plano acá o otra superficie inferior por acá. Y como su densidad se hace negativa ahí, la masa me va a salir negativa también. Entonces, hay que tener cuidado también con lo que uno hace y hay que tener cuidado en interpretar los resultados que estamos haciendo. En este caso, el resultado que hemos obtenido es negativo, y eso querría decir que tal vez en esta región la densidad se ha vuelto negativa, ¿no? Es más un ejercicio matemático que un ejercicio real, digamos, porque si yo le quiero dar un valor numérico o una interpretación mecánica, no podría decir que es una masa porque el resultado me salió negativo. Por eso en la pregunta tampoco me decían calcular la masa, me decían simplemente evaluar. O sea, acá lo único que tengo que hacer es demostrar mis destrezas transformando, evaluando y colocando mis límites. Y los límites tampoco son muy difíciles de evaluar o de colocar. Y con eso damos por concluida la clase del día de hoy. Ha sido una clase que, como les había prometido, es totalmente de ejercicios para que ustedes puedan repasar.